Tras 6 meses en coma, mi ex regaló mis cosas a su nueva pareja. Al despertar y volver a casa, me escupió. No finjas que te extrañé. Tu ausencia solo me hizo la vida más fácil. Yo solo respondí, quédense con todo. Una semana después, lo que hice los dejó temblando. Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. Despertar después de 6 meses en coma es como regresar a un mundo que siguió girando sin preguntarte si estabas listo para volver. Abrí los ojos, y por un segundo pensé que todo era un sueño raro, como esos despertares confusos después de una siesta exagerada. Pero no. Ahí estaban los monitores, el olor frío del hospital y una enfermera que casi dejó caer la bandeja al verme mover los dedos. Sentí mi mente intentando arrancar como un motor viejo, soltando ideas lentas y torpes, chocando unas con otras sin sentido. Lo primero que pensé fue, ¿qué día es? Lo segundo, ¿por qué siento que perdí algo que aún no sé qué es? Y lo tercero, ese golpe en el pecho. ¿Dónde está ella? Ni siquiera me acordé de mi propio nombre, pero me acordé de ella. Ridículo, ¿no? La sensación de tiempo perdido empezó a pesar en mí tan rápido como el aire entrando en mis pulmones. Es extraño porque, cuando duermes demasiadas horas, despiertas medio tonto, medio irritado. Ahora imagina multiplicar eso por 6 meses. Da para sentir la urgencia saliendo por los poros. Mi cuerpo parecía mío, pero al mismo tiempo, no lo era. Como si alguien hubiera vivido en él durante mi ausencia y se hubiera olvidado de devolver algunas piezas importantes. Intenté moverme y sentí como si hubiera pasado una vida entera sin usar mis propias piernas. Era como renacer, pero sin glamour, sin esa música bonita de película. Renací sudado, confundido y con una necesidad absurda de entender dónde diablos se había detenido mi vida. Los médicos entraron en la habitación con esa mezcla de alivio y preocupación pintada en la cara. Me explicaron con paciencia, y un exceso de términos médicos, todo lo que había pasado. Pero, ¿sabes cuando alguien habla y tú solo captas 3 palabras? Accidente. 6 meses. Rehabilitación. Era como asistir a una presentación importante completamente desprevenido, rezando para que nadie te pidiera una opinión al final. Al mismo tiempo, una frase seguía retumbando dentro de mí. 6 meses. 6 meses lejos de todo, lejos del mundo, lejos de mi propia historia y lejos de ella. Aunque intentara pensar con lógica, una parte de mí solo quería tomar un teléfono y llamarla. Solo que no tenía un teléfono, y por lo que parecía, tal vez ni siquiera tenía ya una vida a la cual volver. Poco a poco, mientras intentaba entender las palabras, fui notando las ausencias. No había flores, no había regalos, no había tarjetas, nada con mi nombre escrito con cariño, nada que dijera, estuve aquí, y eso me golpeó de una forma para la cual yo no estaba preparado, porque uno siempre espera que, en el fondo, alguien haya sentido tu falta, que alguien haya preguntado por ti, que alguien haya sostenido tu mano mientras dormías, aunque fuera por 5 minutos. Pero ahí, nada. Era como si hubiera sido borrado del mundo por error y nadie lo hubiera notado. Y en el fondo, yo ya sabía quién debería haber estado ahí, y ella no estaba. Con el tiempo, fui recordando las pequeñas cosas que había dejado atrás. Proyectos, sueños, promesas que me hice y nunca cumplí. La sensación era de un reset forzado en mi vida, como si alguien hubiera apretado un botón sin avisarme. Mis músculos débiles reflejaban exactamente lo que yo sentía por dentro. Fragilidad. Esa sensación de que todo puede ser arrebatado sin previo aviso, y, mientras escuchaba a los médicos hablar sobre fisioterapia, dieta y un montón de protocolos más, yo solo podía pensar en lo que había perdido. No solo el tiempo, sino la versión de mí que existía antes del coma. Y entonces vino el miedo. No ese miedo que te hace sudar frío, sino ese miedo silencioso que ocupa espacio en la cabeza y no se va. Miedo de regresar a una vida que ya no existía. Miedo de descubrir que todo siguió sin mí. Miedo de aceptar que quizá ya no tenía un lugar en el mundo que dejé atrás. Y si alguna vez sentiste que te quedaste atrás, por una enfermedad, una ruptura o cualquier cambio brusco, sabes exactamente de lo que hablo. Es esa sensación de que la vida es un tren que no se detiene por nadie, y yo había estado meses en la estación.
Mientras tanto, los recuerdos de ella venían poco a poco, como flashes rotos, su sonrisa, su perfume, esa manía irritante de reorganizar todo en la casa. Y yo quería creer que, de alguna forma, ella habría sentido mi ausencia, que habría preguntado por mí, que habría estado ahí al menos una vez. Es ridículo cómo el corazón insiste en inventar excusas para la gente equivocada. Apenas recordaba el accidente, pero recordaba su risa, recordaba su presencia. Y entonces, la pregunta empezó a crecer dentro de mí, incómoda, insistente, casi dolorosa. ¿Dónde está ella? Respiré hondo y por fin me atreví a preguntar. Mi voz salió rasgada, débil, casi infantil. Yo esperaba una respuesta simple, algo como vendrá más tarde o ha estado pendiente. Incluso esperaba una sonrisa cargada de compasión, de esas que dicen más de lo que deberían, pero lo que recibí no fue nada de eso. Los médicos se miraron entre sí, como si yo acabara de mencionar un tema prohibido. Un silencio pesado llenó la habitación, y no era el tipo de silencio que trae paz, era el tipo que trae verdad. Y las verdades rara vez son amables. El médico respiró hondo, ajustó las gafas y dijo simplemente, «Será mejor hablar de eso cuando estés más fuerte». Y esa frase, amigo mío, cayó sobre mí como un aviso. No dicho, pero claramente sentido. Yo estaba despertando de un coma, pero parecía que estaba a punto de entrar en otro tipo de pesadilla. Una sin máquinas pitando, pero con algo muchísimo más difícil de enfrentar, la realidad. Y en ese segundo, supe, algo estaba muy mal. Volver a casa después de 6 meses en coma es como visitar un lugar que debería ser familiar, pero que parece escenario de una película que no recuerdas haber visto. El hospital me dio el alta con esas recomendaciones que uno jura que va a cumplir, pero en el fondo sabe que no lo hará. Mientras el conductor de la ambulancia me llevaba, yo imaginaba el olor de mi sala, el sonido de la puerta crujiendo, esa sensación de territorio conocido. Por algún motivo infantil, creía que todo estaría igual, esperándome, como un perro fiel que no abandona al dueño. La esperanza es algo curioso. Incluso después de meses apagado, yo todavía esperaba un abrazo del mundo, como si mi corazón, terco, decidiera ignorar todos los signos. Cuando llegué a la puerta de casa, sentí ese frío en el estómago típico del primer día después de un viaje largo. Solo que, a diferencia de un viaje, yo no tenía recuerdos de la partida. Solo estaba volviendo a un lugar que dejó de tenerme. La llave parecía más pesada, como si hubiera acumulado meses de historias que yo no viví. Mi reflejo en el vidrio de la puerta parecía el de un desconocido. Más delgado, más cansado, más vacío. Respiré hondo y traté de convencerme de que era solo impresión, que todo estaría bien. Es increíble cómo la mente intenta protegernos de la realidad, incluso cuando la realidad está ahí, a punto de derribarnos. Cuando empujé la puerta, me di cuenta enseguida de que algo estaba mal. No era un detalle pequeño, de esos que notas después de unos minutos. No, era evidente. Objetos fuera de lugar. Fotos que antes estaban en la pared, desaparecidas. La alfombra cambiada. El olor de la casa distinto, como si alguien hubiera vivido allí demasiado tiempo en mi ausencia. Sentí una punzada extraña, una mezcla de celos, miedo y sensación de invasión. Era como si hubiera sido reemplazado en mi propio hogar. Y mira, yo quería culpar a mi imaginación, decirme que estaba exagerando. Pero no. Cada detalle era una pista clara de que algo había cambiado profundamente. Caminé despacio por el pasillo, apoyando la mano en la pared para no perder el equilibrio. A cada paso, la sensación de desconexión aumentaba. Puertas que antes quedaban siempre abiertas, ahora estaban cerradas con llave. La cocina parecía pertenecer a otra persona. Ollas que nunca había visto, vasos diferentes, cosas mías que simplemente desaparecieron. Era como visitar la casa de un conocido lejano, no el lugar donde dormía, soñaba y discutía sobre tonterías como qué serie ver. Pasé la mano por una mesa y sentí el polvo. 6 meses y nadie limpió eso. Ella no lo limpió. Ella no estuvo allí. Al menos no por mí. A medida que avancé, empecé a sentir algo apretando mi pecho. No era dolor físico, sino emocional. Esa pregunta no salía de mi cabeza. ¿Por qué no vino al hospital? Era una pregunta tan simple, tan obvia, tan inevitable y tan dolorosa. Intentaba justificarla mentalmente. Quizá tuvo miedo. Quizá le resultó difícil verme así. Quizá. Pero cada objeto fuera de lugar decía lo contrario.
La casa no parecía la de alguien que esperó. Parecía la de alguien que siguió adelante. Y siguió demasiado rápido. Y eso me desgarraba por dentro, aunque yo intentara mantenerme tranquilo. Cuando escuché un ruido que venía de uno de los cuartos, mi corazón se aceleró. No era un sonido fuerte, pero suficiente para congelar mis piernas. Por un instante pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces escuché pasos. Pasos ligeros, rápidos, como de alguien que intenta no llamar la atención. Sentí las manos sudar. Era ridículo tener miedo dentro de mi propia casa, pero así me sentía. Un intruso. Me acerqué despacio, intentando controlar la respiración, como si estuviera caminando en territorio ajeno, y de cierta forma, lo estaba. Antes de que pudiera procesar nada, la puerta del cuarto se abrió, y ahí estaba ella, mi ex, igual que siempre, cabello impecable, expresión fría, mirada calculada. Solo que había algo diferente, desprecio, un desprecio tan evidente que se sintió como una bofetada. Me miró como si yo fuera un inconveniente, una visita inesperada, alguien que interrumpió sus planes. No tuve tiempo ni de pensar qué decir. Mi nombre no salió. Ningún saludo. Nada. Solo me quedé quieto, intentando entender cómo alguien que un día durmió en mi pecho podía mirarme de esa manera. Y entonces abrió la boca. Con la voz más seca que te he escuchado en mi vida soltó: ¿Qué haces aquí? Como si yo fuera un extraño. Como si no hubiera compartido vida, sueños, cuentas y dolores con ella. Como si esa casa no hubiera sido construida con mis manos, mis ahorros, mi tiempo. Aquella frase cayó sobre mí como un peso imposible de sostener. No hubo abrazo, no hubo añoranza, no hubo emoción, solo rechazo. Y en ese instante entendí que lo peor aún estaba por venir, porque la manera en que me miró, nunca había visto algo así antes. Cuando dijo ese «¿Qué haces aquí?», sentí como si alguien hubiera tirado del suelo debajo de mis pies. Yo acababa de despertar de un coma, aún intentando recordar partes esenciales de mi vida, y la primera persona que esperaba que me reconociera con cariño me trató como a un intruso. Respiré hondo e intenté no reaccionar, porque mi cabeza ya latía con la avalancha de emociones. Intenté sonreír, una sonrisa medio torcida, medio incómoda, de esas que usamos para intentar romper el hielo, pero ella no sonrió, ni siquiera parpadeó, y ahí, en ese silencio helado, comprendí que estaba más solo de lo que jamás imaginé. Intenté hablar, intenté decir que estaba vivo, que había despertado, que estaba intentando entender todo aquello, pero las palabras salieron fragmentadas, como piezas de un rompecabezas que ya no encajaban. Dije algo como, pensé que, tal vez, y me detuve a mitad de la frase, porque no sabía qué esperaba realmente escuchar de ella. Tal vez un me alegra que estés bien, o un lo siento, o cualquier gesto humano. Pero ella estaba ahí parada, brazos cruzados, postura rígida, como alguien que escucha una explicación aburrida en la fila de un banco. No había nostalgia, no había alivio, no había nada, y ese nada dolió más que cualquier diagnóstico médico. Intenté acercarme, dar un paso, mostrar que no quería discutir, sino entender. Pero antes de que pudiera articular algo coherente, ella soltó la frase que hasta hoy resuena en mi cabeza como una cicatriz sonora. Tu ausencia me hizo la vida más fácil. Así, sin temblor en la voz, sin medir el impacto, sin dudar. Fue como recibir un golpe mientras aún intentas respirar. Me quedé inmóvil, intentando procesarlo. ¿Su vida fue más fácil sin mí? ¿Cómo? No podía creer que aquella persona que un día me tomó la mano y prometió estar conmigo pudiera decir algo así, con tanta naturalidad. Es curioso cómo algunas frases pueden desmantelar todo lo que creías sobre alguien. No necesito explicar lo que sentí. Seguramente ya pasaste por algo así alguna vez. Esa sensación de ser sustituible, desechable, como si hubiera sido una mala etapa en la vida de otra persona. Yo quería responder algo inteligente, algo fuerte, algo que dejara claro que no merecía escuchar eso. Pero no salió nada. Solo un silencio medio vergonzoso, medio aturdido, mientras intentaba recoger los pedazos de mí que esa frase acababa de romper. Era como si ella hubiera usado mi coma como excusa para tirar a la basura todo lo que construimos. Después de esa frase, tuve la sensación de que la casa se hizo más pequeña, asfixiante, casi hostil. Miraba a mi alrededor y notaba que no reconocía nada. Era como si otra persona hubiera redecorado mi vida sin pedir permiso.
Ella caminaba por la sala hablando de rutina nueva, vida nueva, como si me estuviera actualizando sobre un aplicativo que había cambiado mientras yo estaba desconectado. Cada palabra parecía elegida para empujarme, para dejar claro que yo ya no formaba parte de ese escenario. Su indiferencia era tan fría que parecía que incluso el aire había cambiado de temperatura. Decidí entrar, aunque sentía el pecho apretarse con cada paso. Quería ver con mis propios ojos si todo aquello era real o si mi mente estaba exagerando por el shock. Pero en cuanto crucé la puerta de la sala, entendí que no reconocía nada. Era como si hubiera sido teletransportado a una versión paralela de mi propia vida. Los muebles no eran los míos. Los cuadros no eran los míos. La disposición de los objetos. Nada recordaba al hogar que dejé atrás. Era como caminar dentro de una casa ajena, solo que la ajenidad dolía porque se suponía que debía ser mía. Pregunté, aún con un hilo de esperanza, dónde estaban mis cosas. Ella se encogió de hombros con la misma ligereza de quien comenta el clima. No mostró remordimiento, ni incomodidad, ni esa mínima empatía que se espera de alguien que compartió la vida contigo. Al contrario, parecía ansiosa por ver mi reacción, como si esperara algún tipo de drama. Pero no le di ese gusto. Me quedé quieto, observando todo, sintiendo esa mezcla de pérdida e incredulidad. Una parte de mí aún quería creer que todo sería explicado, que no podía ser tan malo, que había alguna razón lógica, pero su silencio solo alimentaba el peor escenario posible. Mientras ella hablaba de la nueva vida, sentí un dolor extraño, no físico, sino emocional, un tipo de luto que no trae lágrimas, sino una calma amarga. Porque en ese momento entendí algo que me atravesó como un choque. Ella no solo había seguido adelante, me había borrado, me había eliminado, como quien borra una foto del celular, y la indiferencia con la que decía todo eso dolía mucho más que la frase cruel. Su ausencia en el hospital, la casa transformada, su frialdad, ahora tenían sentido, solo que aún había algo peor esperándome, algo que yo no sabía, pero estaba a punto de descubrir. Caminé por la casa como quien busca rastros de sí mismo después de un huracán. Abrí cajones, armarios, puertas, y era como si mi vida hubiera sido borrada a toda prisa, reemplazada por objetos que no tenían ninguna historia conmigo. Cosas mías simplemente ya no estaban. El reloj que me regaló mi padre, la colección de libros por la que ahorré durante meses, mi ropa favorita, mi guitarra, todo desaparecido. Era como si alguien hubiera arrancado capítulos enteros de mi vida mientras yo dormía. Y lo más inquietante era que ella me observaba desde lejos, como quien ve a un desconocido buscando algo que nunca le perteneció. Cuando pregunté dónde estaban mis cosas, respondió con la misma arrogancia de alguien que se cree por encima de cualquier explicación. «Las vendí o las regalé», dijo, como si hablara de trastos viejos que ya no servían. Sentí el estómago revolverse, no solo por lo que había dicho, sino por la frialdad con la que lo dijo. No hubo duda, ni culpa, ni remordimiento. Nada. Era casi como si eso le hubiera dado placer, como si borrar mi presencia hubiese sido un alivio para ella. Y yo ahí, quieto, intentando que mi voz no saliera temblorosa. Traté de parecer fuerte, pero por dentro me estaba desmoronando. Pregunté, en realidad, casi susurré, ¿por qué había hecho todo eso? Ella soltó un suspiro impaciente, como si estuviera cansada de justificar lo injustificable. «No necesitaba nada tuyo», respondió. Esa frase cayó sobre mí como hielo, no solo porque era cruel, sino porque mostraba claramente lo mucho que ella se había desprendido de mí mientras yo estaba inconsciente. Yo estaba en coma, indefenso, ausente, y aún así, ella encontró tiempo para deshacerse de todo lo que representaba nuestra historia. Es extraño cómo alguien que un día dijo amarte puede actuar con tanta indiferencia cuando descubre que ya no te necesita. Mientras intentaba absorber ese dolor, un detalle llamó mi atención. Una caja en el rincón de la sala, parcialmente abierta. Era lo único que parecía mínimamente mío. Caminé hacia ella con el corazón encogido, como si estuviera a punto de ver la última evidencia de que, en algún momento, esa casa fue mi hogar. Pero antes de que pudiera tocarla, ella cerró la caja con el pie, con un gesto rápido, casi molesto. La forma en que lo hizo me mostró algo que yo no quería admitir. Había más ahí. Había algo que ella no quería que yo viera. Algo que explicaba mejor que cualquier frase por qué mi presencia le resultaba tan incómoda. Respiré hondo, intentando mantener la poca dignidad que me quedaba,
y seguí caminando por la casa en busca de respuestas. Pasé por el pasillo, ahora lleno de fotos nuevas, ninguna con mi rostro, y noté más detalles que no encajaban con la vida que habíamos tenido. Perfumes distintos en el baño, un cepillo de dientes que no era mío, ropa masculina que definitivamente no me pertenecía. Era como caminar por un museo de una vida paralela, construida mientras yo luchaba por sobrevivir. Intenté encontrar palabras, pero todo parecía demasiado pequeño para explicar lo que sentía. Volví a la sala buscando alguna explicación racional, pero fue ahí cuando lo vi. Una pulsera que conocía bien, solo que no estaba en su muñeca, estaba en la mano de otra persona. Me congelé. Mis ojos tardaron unos segundos en procesar lo que estaban viendo. Era un hombre, un desconocido, de pie, en mi sala, en mi casa, con un objeto mío, en sus manos. El corazón me dio un vuelco, y al mismo tiempo, sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. Era como si el tiempo se hubiera desacelerado solo para que pudiera procesar cada detalle de aquella escena absurda. Él me miró con una sonrisa irónica, de esas que dejan claro que la situación está totalmente fuera de tu control. Ya no se trataba solo de mis cosas desaparecidas, ni de la casa cambiada, ni de la frialdad de ella. Era algo mucho más grande, mucho más sucio, mucho más doloroso. Acababa de encontrar la pieza que faltaba para entender el rompecabezas. La traición no era una sospecha, era un hecho de pie, respirando, cómodo en lo que antes era mío. Y para eso yo no estaba preparado. No tuve tiempo de reaccionar, de preguntar, de gritar, de nada. Él simplemente levantó la pulsera y dijo algo que mezclaba provocación y burla. No escuché exactamente las palabras porque en ese momento mi cuerpo entero se volvió sordo. Solo podía pensar en cómo todo aquello había ocurrido mientras yo estaba inmóvil en una cama de hospital. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel como para convertir el coma de otra persona en una oportunidad para empezar de nuevo, con otro? La respuesta estaba allí, delante de mí. Y aunque no quisiera, sabía que esa era apenas la primera parte del infierno que aún estaba por venir. Cuando finalmente procesé que había otro hombre de pie en medio de mi sala, sentí como si mi cuerpo se hubiera apagado por unos segundos. Era extraño porque, por un lado, quería gritar, avanzar, hacer preguntas, cualquier cosa que explicara aquel absurdo, pero, por otro lado, simplemente no podía moverme. Él estaba ahí con la mayor naturalidad del mundo, como si verme despierto de un coma fuera solo un detalle inconveniente en su día. Su sonrisa, esa postura relajada, ese aire de quien sabe que tiene el control, todo me ardía por dentro. Y aún así, respiré hondo y permanecí en silencio. No por debilidad, sino por instinto. Era como si mi cuerpo supiera que hablar en ese momento solo serviría para herirme aún más. Él dio unos pasos por la sala, como si estuviera haciendo un recorrido para mostrarme su nuevo territorio. No sé si alguna vez viste a alguien actuar con ese tipo de provocación silenciosa, esa arrogancia ensayada. Es casi una coreografía. Tocaba las cosas, observaba detalles, acomodaba pequeños objetos como si tuviera autoridad sobre todo, incluso sobre mí. Sentía mi respiración volverse pesada, pero mantuve la expresión lo más serena posible. Las palabras de mi ex ecoaban en mi cabeza. Tu ausencia me hizo la vida más fácil, y al mirar a ese hombre, todo cobró sentido. Ella no solo había seguido adelante, ella había reemplazado cada parte de mí, cada sombra mía en esa casa, por él. Él se rió, una risa corta, afilada, del tipo que ya viene cargado de intención. Era el tipo de risa que dice sin palabras. Yo gané, y mientras observaba aquello, me di cuenta de que mi ex no hizo absolutamente nada para impedirlo. No pidió respeto, no trató de suavizar la situación, no intentó protegerme ni por un segundo. Simplemente cruzó los brazos y miró. Miró mi dolor como quien mira una escena interesante de una serie. Un detalle que me quedó grabado fue su postura. Hombros relajados, mentón levemente levantado, cero emoción. Era como si yo fuera un personaje que ella había eliminado y que, por accidente, había vuelto al juego. Intenté mantener la dignidad. Intenté respirar como alguien que piensa con lógica. Porque, incluso sin entender todo, yo sabía que necesitaba guardar energía. La humillación era grande de más para eu gastar fuerzas con raiva en aquel momento. Él se acercó un poco más, lo suficiente para que yo sintiera el olor de su perfume, un perfume que nunca había estado en esa casa antes. Y ese detalle, tan pequeño, tan insignificante, me atravesó. Porque una casa tiene olor, una relación tiene olor.
y aquel perfume dejaba claro que yo era un intruso en mi propio hogar. Él abrió una sonrisa aún mayor, como si estuviera a punto de darme un regalo, y, de cierta forma, era exactamente eso. Con total teatralidad, tomó una caja detrás de él y la colocó sobre la mesa, justo frente a mí. Una caja de cartón barata, arrugada en las esquinas, con unos garabatos hechos a toda prisa. «Esto es lo que quedó de tu vida», dijo con naturalidad, casi con diversión. Sentí el pecho apretarse. Mi ex lo miró a él, luego me miró a mí, pero sin culpa, sin vergüenza. Parecía incluso cómoda con la escena. Miré la caja y sentí una mezcla de repulsión, indignación y tristeza que jamás había sentido antes. Abrí la caja despacio, como quien abre los restos de un naufragio buscando sobrevivientes. Dentro, casi nada. Algunos papeles, un reloj roto, 2 camisetas arrugadas, una foto rasgada por la mitad. Era como si alguien hubiera seleccionado solo lo que no tenía valor. No solo valor económico, sino emocional. Era un mensaje claro. Tu vida ya no importa aquí. La sensación de borramiento fue tan grande que por un segundo pensé que iba a desmayarme. No podía creer que, mientras yo luchaba por mi vida, ellos hacían eso. Organizaron mi ausencia, redecoraron mi historia, repartieron los restos como quien reparte sobras de una cena. Y aún así, me quedé callado. No porque aceptara aquello, sino porque algo dentro de mí empezó a despertar. Era como una chispa encendida después de mucho tiempo apagada. Una sensación extraña, casi peligrosa, como si mi cuerpo finalmente entendiera que aquel dolor no era el final, era el comienzo. Él seguía provocando, diciendo cosas que no valía la pena escuchar. Ella seguía mirando con esa postura de superioridad frágil, como quien pretende estar en control, pero no lo está. Y yo, de pie frente a ellos, percibí que ambos creían haber vencido. Creían que me habían destruido mientras yo dormía. Pero el silencio, a veces, es la amenaza más poderosa que existe. Y mi silencio, en ese momento, empezó a incomodarlos. No grité, no cuestioné, no supliqué. Simplemente cerré la caja con calma, como quien guarda algo que será usado en el momento exacto. Y cuando levanté la mirada, por primera vez desde que entré en esa casa, ninguno de los dos parecía tan seguro. El amante dio un paso atrás sin darse cuenta. Ella desvió la mirada, y en ese segundo sentí algo dentro de mí decir: si creen que esto termina aquí, no tienen idea de lo que acaban de despertar. Me quedé ahí, parado frente a los dos, observando aquella caja que representaba todo lo que quedaba de mi historia dentro de la casa que un día fue mía. Era impresionante cómo algo tan pequeño podía cargar tanto peso. El amante seguía soltando risitas por lo bajo, ese tipo de risa que solo da quien nunca ha sido realmente puesto a prueba en la vida. Mi ex cruzaba los brazos con expresión de: por favor, termina con esto ya, como si mi presencia fuese un atraso no cronograma de ella. Y por primera vez desde que desperté del coma, sentí una calma extraña, casi peligrosa, instalándose en mí. No era resignación, era lucidez, una claridad afilada que me hizo verlo todo con precisión quirúrgica. Entendí, en ese instante, que cualquier palabra dicha allí sería usada contra mí, que cualquier reacción emocional sería combustible para ellos, que cualquier explosión mía serviría para validar la narrativa que construyeron mientras yo estaba apagado. Y esa conciencia me trajo un silencio tan profundo que hasta mi respiración pareció desacelerarse. Miraba a ambos y sentía como si acabara de despertar por segunda vez. Pero ahora no era del coma físico, era del coma emocional. Era como si por fin hubiera despertado para la verdad que siempre estuvo allí, escondida entre pequeños detalles que ignoré durante años. El amante, al notar que yo no reaccionaba, intentó provocar un poco más. Se acercó un paso, levantó el mentón y soltó un comentario que ni siquiera registré. Algo sobre seguir adelante, algo sobre ser hombre, algo sobre aceptar la realidad, palabras vacías, dichas por alguien que solo tiene coraje cuando está parado en terreno que no le pertenece. Mi ex hizo un gesto de impaciencia, como quien quiere terminar la escena rápido, como si estuviera lidiando con un problema que debería haber sido resuelto antes. Ese gesto, esa superioridad artificial, dijo más sobre ella que todas las conversaciones profundas que tuvimos en años. Sentí la garganta secarse. Mi mano tembló un instante, no de miedo, sino de algo que parecía una premonición del hombre que yo iba a ser a partir de ese día. Alguien que ya no bajaría la cabeza. Y entonces,
Como si mi cuerpo decidiera por mí, cerré la tapa de la caja con calma. Esa calma los descolocó. Era como si esperaran un escándalo, un ataque, un colapso emocional. Pero no, solo respiré hondo. Dejé que el silencio se instalara como una advertencia silenciosa. Y entonces hablé. No grité, no titubeé, no bajé la mirada. Solo hablé, con la voz más firme que había tenido en meses. Quédense con todo. La frase salió tan limpia, tan directa, tan firme, que hasta yo me sorprendí. Fue como cortar un hilo invisible que todavía me mantenía atado a ese lugar. Ella arqueó las cejas, confundida, como quien no entiende de inmediato. El amante dejó de sonreír, como si algo hubiera cambiado en el aire y él no supiera identificar qué era. Y yo repetí mentalmente, con aún más certeza, quédense con todo. No porque yo estuviera desistiendo, sino porque finalmente había entendido que aquello, esa casa, esos objetos, esa dinámica, ya no tenían valor real para mí. Todo eso había muerto conmigo el día del accidente, solo que yo renací, y ellos no se dieron cuenta. Ella, creyendo que mi frase era señal de derrota, inclinó el cuerpo hacia atrás con una sonrisa satisfecha, el típico gesto de quien cree haber ganado una guerra que ni siquiera ha comenzado de verdad. Sus ojos brillaban con esa arrogancia de quien piensa que manipuló todo perfectamente. Y, por unos segundos, la dejé creer eso. Le permití sentirse victoriosa, porque a veces, dejar que el enemigo crea que venció es el primer paso para derribarlo con mayor precisión. El amante puso la mano sobre su hombro en un gesto ridículo, como si estuvieran celebrando algún logro, y yo solo observé, tranquilo, extrañamente tranquilo. Tomé la caja en mis manos, sentí el peso, irónicamente ligero, de lo que quedaba de mi vida allí dentro, y cuando me di la vuelta para irme, sentí algo diferente dentro de mí. No era tristeza, no era rabia, no era humillación, era algo silencioso, casi helado, casi matemático, determinación. Una parte de mí despertó en ese instante, una parte que yo no conocía, pero que parecía haber estado dormida toda la vida. Yo no necesitaba discutir, no necesitaba gritar, no necesitaba devolver el golpe ahí mismo. Esa no iba a ser mi victoria. Mi victoria vendría de otro lugar, y sería muchísimo, muchísimo mayor. Salí de la casa sin mirar atrás, y mientras caminaba, sentí que cada paso era un corte con todo lo que ese lugar había representado un día. El viento golpeó mi rostro como si estuviera limpiando algo en mí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba respirando de verdad, no la respiración débil del hospital, no la respiración tensa de la sala, una respiración libre. Sabía, con una certeza casi inquietante, que ese momento, ese preciso instante, sería recordado como el punto en el que mi vida realmente empezó de nuevo. Y, lo que ellos no sabían, era que el silencio que dejé dentro de esa casa era el anuncio de algo mucho más grande. Y mientras avanzaba, con la caja entre las manos, algo dentro de mí susurró como una promesa. Esto no termina aquí. Y yo sabía que el siguiente paso sería el inicio de una vuelta silenciosa. Una vuelta que ellos jamás verían venir. Cuando dejé esa casa atrás, cargando apenas una caja de cartón y un cuerpo todavía débil, parecía que caminaba sin rumbo. Pero, por dentro, algo completamente distinto estaba ocurriendo. Mi corazón estaba herido, claro, pero mi mente estaba afilada como nunca. Era como si todo el dolor se hubiera reorganizado dentro de mí y se hubiera convertido en una especie de claridad peligrosa. Y esa claridad me decía algo simple y directo. No reacciones ahora. No devuelvas el golpe en la misma moneda. No entres en su juego. Ellos esperaban drama, descontrol, gritos. Yo no les daría eso. Yo sería otra cosa. Algo que jamás imaginaron enfrentar. Cuando llegué a la calle, me senté en un banco de la plaza y me quedé ahí unos minutos, respirando hondo. Necesitaba procesar todo sin que la emoción tomara el control, porque la venganza emocional destruye, pero la venganza silenciosa, esa construye. Esa se hace con estrategia, método y paciencia. Y fue allí, en ese banco frío, con la caja a mi lado, donde decidí que no iba a recuperar mi vida de forma impulsiva. La iba a recuperar con inteligencia, con pruebas, con hechos, con la ley. Y la ironía es que, incluso sin fuerza física, me sentí más fuerte en ese momento que en muchos años de relación. Yo ya no era un hombre destruido, era un hombre despertando.
Volví al hospital para recoger mis documentos, mi carpeta médica y todo lo que había dejado allí. El personal se sorprendió de verme caminando solo, pero forcé una sonrisa y dije que necesitaba aire. La verdad es que quería estar en un lugar neutro, lejos de ellos, para organizar mis pensamientos. Tomé mi celular antiguo, mis registros, y empecé a recordar todas las conversaciones, todos los recibos, contratos, facturas, todo lo que había acumulado antes del accidente. Y entonces una lembranza me golpeó como un fogonazo. La casa estaba a mi nombre. La compré antes de conocerla. Cada reforma, cada mueble, cada detalle, todo pagado por mí. Ella nunca aportó un centavo, pero en ese momento, eso no era suficiente. Yo necesitaba más. Pasé las semanas siguientes en silencio. Silencio absoluto. No la llamé, no le escribí, no pregunté nada. Ella probablemente creyó que yo había desistido, que estaba perdido, derrotado, emocionalmente quebrado, y esa suposición fue mi mayor ventaja. Mientras ellos celebraban su triunfo, yo trabajaba. Cada día un poco. Lento, porque mi cuerpo aún estaba frágil, pero constante como quien sabe exactamente a dónde quiere llegar. Fui reuniendo facturas de materiales de construcción, comprobantes de pago, conversaciones antiguas donde ella misma admitía que no trabajaba. Todo eso empezó a acumularse en una carpeta azul que compré por 5 reales en la papelería. Una carpeta barata que cargaba, sin que ella lo supiera, el inicio de su ruina. También revisé algo que casi nadie revisa: transferencias bancarias antiguas, depósitos, extractos, capturas de pantalla guardadas al azar. Y ahí fue cuando empecé a notar un patrón extraño. Pequeñas transferencias hechas desde mi cuenta a la suya, en días en los que yo estaba viajando, otras mientras yo dormía en el sofá después de jornadas largas de trabajo, algunas firmadas con mi nombre, pero yo tenía absoluta certeza de que nunca las autoricé. Ella tenía acceso a mi contraseña, sabía desbloquear mi celular. Recordé tantas situaciones que antes parecían inocentes. Ella pidiendo mi celular para ver una foto, ella pidiendo mi tarjeta para hacer mercado, ella diciendo que organizar me ayudaría. En aquella época yo creía que era amor. Ahora veía que era preparación. Preparación para algo que yo no imaginaba. Mientras reunía todo, un sentimiento extraño me acompañaba. Calma. Ya no sentía aquel dolor desesperado del hospital, ni la humillación de la sala, ni la rabia hacia el amante. Era una calma peligrosa, casi profesional, como si estuviera resolviendo algo que simplemente necesitaba ser resuelto, y punto. Mi enfoque era tan claro que yo casi no reconocía la versión de mí que existía antes del coma. Era como si yo hubiera renacido frío, preciso, racional, y cuanto más documentos reunía, más entendía una cosa: mi venganza no sería teatral, no sería impulsiva, no sería violenta, sería legal, sería limpia, y sería imposible de ignorar. Un día, mientras revisaba un sobre antiguo, encontré algo que hizo que mis manos temblaran. Era un contrato de transferencia que yo jamás había firmado. El nombre de ella aparecía registrado como copropietaria de la casa, pero mi firma ahí era falsa, completamente falsa. Una falsificación tan mal hecha que cualquier perito se habría reído. Y en ese instante, mi corazón se aceleró. No de dolor, sino de confirmación. La pieza que faltaba estaba ahí. Aquella prueba no solo anulaba cualquier intento de ella de reclamar la casa, sino que además la ponía directamente en un problema legal enorme, un problema capaz de destruir no solo su imagen, sino su vida entera si el juez decidía profundizar. Cerré el sobre despacio, sintiendo la tapa encajar como quien cierra un capítulo, y, por primera vez desde que volví a vida, sonreí. No fue una sonrisa irónica, no fue una sonrisa de victoria. Fue esa sonrisa silenciosa, casi invisible, que solo aparece cuando te das cuenta de que el destino finalmente cambió de lado. Yo tenía la prueba, el as bajo la manga, la carta que ella jamás imaginó que encontraría. Y, en ese momento, entendí que el siguiente paso sería inevitable y definitivo, porque la venganza silenciosa estaba oficialmente en marcha, y ella no tenía idea del tamaño de la tormenta que estaba a punto de caer sobre ella. Cuando decidí marcar un encuentro con ella, lo hice de la forma más neutra posible. Nada de mensajes largos, nada de explicaciones, nada de acusaciones. Solo escribí: ¿podemos hablar? 5 minutos. Sabía que,
Si pedía más tiempo o mostraba emoción, ella interpretaría como debilidad, y no quería que supiera, ni por un segundo, que yo tenía algo en mis manos. Quería que viniera confiada, arrogante, tranquila, creyendo que seguía en control. Ese tipo de enemigo solo cae cuando cree que ya ganó. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba, que viniera desprevenida. Elegí un café público, abierto, lleno de gente, pero con mesas discretas. No quería privacidad, quería seguridad emocional. Quería testigos, no por miedo a ella, sino para asegurar que cualquier reacción dramática no pudiera ser usada en mi contra más adelante. Llegué antes, me senté en una mesa del rincón y puse la carpeta azul a mi lado. La carpeta parecía tan común que nadie la miraría dos veces, pero yo sabía que dentro estaba la ruina organizada de meses de mentiras, falsificaciones y apropiación indebida. Mientras esperaba, sentí mi corazón latir despacio, como si supiera que ese momento era crucial. Ella llegó unos minutos después, usando el mismo perfume de siempre, pero con una postura aún más arrogante que en mi casa. Sonrisa torcida, cejas levantadas, ese aire de «acabemos con esto rápido». Se sentó sin pedir permiso y soltó. «¿Qué quieres ahora?» Era curioso verla convencida de que yo seguía siendo el mismo hombre fragilizado que salió de la casa cargando una caja casi vacía. Su confianza era tan grande que se convirtió en mi arma más poderosa, porque en ese momento lo vi con claridad absoluta. Ella no tenía idea de lo que estaba por ocurrir. Comencé hablando con calma. Pregunté por la casa, por mis cosas, por las ventas, por las transferencias de dinero. Ella se rió. Literalmente se rió. Esa risa irritante de quien cree que está tratando con alguien ingenuo. Y para mi sorpresa, o quizás no, admitió varias cosas con orgullo. Dijo que hizo lo que tenía que hacer, que no debía explicaciones a nadie y que yo debería agradecer por no haberte dejado tirado. Cada palabra suya, dicha con desprecio, solo facilitaba mi trabajo, porque allí, sentada frente a mí, estaba confesando todo sin darse cuenta. Su arrogancia hablaba por ella. Después de unos minutos, cuando noté que ya estaba demasiado cómoda, saqué la carpeta azul de debajo de la mesa y la puse entre nosotros. La expresión de ella cambió al instante. Sus ojos pasaron del aburrimiento a la desconfianza en menos de un segundo. Y ese segundo valió todo el esfuerzo de las últimas semanas. Abrí la carpeta despacio, como quien no tiene prisa, y empecé a colocar sobre la mesa cada documento, cada factura, cada comprobante de pago de la casa, cada transferencia sospechosa, cada conversación guardada. No dije nada, solo dejé que lo viera. A veces el silencio habla más alto que cualquier discurso. Ella intentó mantener la postura, pero yo veía claramente cómo el desconforto crecía. Las manos le temblaban levemente. El color se le fue del rostro. La respiración se volvió rápida. Cuando puse el contrato falsificado sobre la mesa, el impacto fue evidente. Intentó disimular, intentó reír, intentó minimizar, intentó decir que no era tan grave, pero la máscara caía tan rápido que ni ella misma conseguía seguirla. Y era extraño ver eso. Alguien tan segura comenzar a desmoronarse frente a algo que no puede controlar. El amante no estaba allí para defenderla. No tenía testigos. No tenía manipulación posible. Estábamos solo nosotros dos. Y la verdad. Hablé con calma sobre cada irregularidad, sobre cada transferencia, sobre cada conversación en que ella admitía no contribuir con nada, sobre los días en que el dinero desapareció mientras yo estaba hospitalizado, sobre el contrato falsificado, sobre todo. Y cuanto más hablaba, más ella se hundía en la silla, como si intentara encogerse para escapar de la realidad. El café alrededor parecía volverse más silencioso, como si todo el ambiente se hubiera detenido para presenciar el momento exacto en que la arrogancia se encuentra con la consecuencia. Era, de cierta forma, poético, no porque yo quisiera que sufriera, sino porque, finalmente, el juego estaba equilibrado. Cuando terminé de exponerlo todo, respiré hondo. Ella abrió la boca para decir algo, tal vez una disculpa improvisada, tal vez una acusación desesperada, pero no la dejé. Saqué el último sobre de la carpeta, el más pesado, el más importante, y lo puse delante de ella. Cuando lo deslicé por la mesa, retrocedió como si hubiera sentido un impacto físico. Me miró con los ojos muy abiertos, y por primera vez en mucho tiempo, vi en ella algo que nunca había visto antes: miedo. Y fue entonces cuando dije,
con la voz más tranquila que he usado en toda mi vida. Nos vemos en el tribunal. Y en ese instante, supe que la caída de ella estaba oficialmente marcada. El día del juicio llegó más rápido de lo que imaginé. No voy a mentir, desperté con el corazón acelerado, con ese frío en el estómago que uno siente antes de enfrentar algo que puede cambiarlo todo. Pero al mismo tiempo, tenía una paz interna que jamás había sentido. Era como si cada documento reunido, cada prueba que pasé semanas organizando, me hubiera vuelto más fuerte, más consciente de mi propio valor. Llegué al tribunal despacio, todavía con el cuerpo débil por la recuperación, pero con la mente afilada. Sentía que finalmente la verdad tendría el espacio que merecía, y que yo también tenía derecho a verla brillar. Cuando entré a la sala, ella ya estaba allí, elegante, maquillada, con ese aire de superioridad que usaba como armadura. Pero, esta vez, había algo distinto. Ya no estaba tan firme como antes. No sonreía. No cruzaba los brazos con la misma confianza. Era como si la citación que recibió le hubiera arrancado un pedazo de la seguridad que aparentaba tener. Y a su lado, el amante, con esa postura de quien intenta parecer importante, pero está claramente fuera de lugar. Los vi hablando en voz baja, nerviosos, y sentí algo curioso. No era venganza, era justicia. Era la sensación de que la vida, a veces, realmente devuelve lo que te arrebatan, y lo devuelve con precisión. Mi abogado presentó las pruebas una por una, con esa calma casi provocativa que tienen los abogados experimentados. Hablaba mientras el juez analizaba cada documento con expresión seria, sin revelar nada. Mi ex, cuanto más explicaba a él, más se movía en la silla. Primero cruzó las piernas, luego las descruzó, después se tocó el cabello, luego respiró hondo. Era como ver a alguien derritiéndose por dentro mientras intentaba mantener la pose. Y cuando el abogado presentó el contrato falsificado, el silencio en la sala se volvió pesado. Ella intentó interrumpir, intentó explicar, intentó decir que era un error, pero la letra no mentía, y el juez tampoco parecía dispuesto a creer en excusas sacadas al vuelo. Entonces llegó la parte de las transferencias, las fechas, los montos, las circunstancias, mi hospitalización, mi ausencia, las capturas de pantalla, las firmas. Mi ex comenzó a hablar más alto, como quien intenta ganar a gritos lo que no puede ganar con lógica. Pero cuanto más hablaba, más se hundía. El amante quiso intervenir, diciendo que todo eso no era tan serio, y el juez lo cortó con una frialdad que hizo que todos en la sala guardaran silencio. Era como si, por primera vez en su vida, alguien le estuviera poniendo límites reales, y no había manipulación que pudiera salvarla. Cuando notó que estaba perdiendo, intentó apelar a lo emocional. Lloró. Dijo que estaba confundida, que no sabía lo que hacía, que la situación había sido difícil, pero el juez no parecía conmovido. Al contrario, parecía irritado con el teatro. Ese no era su escenario, no era su casa, no era el amante, no era un lugar donde ella podía controlar todo. Allí era ley, era evidencia, era consecuencia, y cuanto más intentaba manipular con emoción, más evidente se volvía que no tenía argumentos. Entonces llegó la sentencia. El juez respiró hondo, la miró directamente y dijo que todas las pruebas eran consistentes, organizadas e irrefutables. Reconoció oficialmente que la casa era mía, exclusivamente mía, sin posibilidad de apelación. Reconoció apropiación indebida. Reconoció falsificación. Reconoció manipulación de bienes. Ordenó que todos mis objetos fueran devueltos inmediatamente. Y, como si eso no bastara, determinó una indemnización por los daños materiales y emocionales causados durante mi coma. Sentí la garganta cerrarse. Era como si, después de meses ahogándome, alguien finalmente hubiera quitado un peso gigantesco de mi pecho. Pero el golpe final llegó cuando el oficial entró a la sala. Papel en mano. Voz firme. Anunció el bloqueo inmediato de los bienes de ella hasta que la indemnización fuera pagada. Y ahí, la máscara cayó de verdad. Ella abrió los ojos, se puso pálida, llevó la mano al pecho como si le faltara aire. Preguntó, casi susurrando, qué exactamente sería bloqueado. Y el oficial respondió con naturalidad, como quien lee una lista cualquiera: cuentas, objetos de valor, relojes, bienes registrados, y el coche que ella tanto amaba, ese coche que presumía con orgullo,
que usaba como prueba de una vida que nunca fue suya. El coche sería lo primero que perdería. La observé en ese momento. Ya no me miraba con desprecio. Ya no me miraba como alguien superior. Ya no me miraba como quien había ganado. Y en ese instante, supe que la caída de ella ya estaba oficialmente marcada. Ahora me miraba como alguien que finalmente entendió que la vida cobra, que la arrogancia tiene precio, que la traición deja marcas, y que el silencio que dejé aquel día había sido el inicio de su caída. Mientras tanto, yo sentí algo distinto dentro de mí. No era alegría por su dolor, no era rabia, era algo más maduro, una sensación de justicia restaurada, y al mismo tiempo, el comienzo de mi liberación. Salí del tribunal sin decir nada, pero en el fondo yo sabía, lo peor para ella aún estaba por venir, y lo mejor para mí recién estaba comenzando. Cuando salí del tribunal, sentí el viento golpear mi rostro como si el mundo estuviera respirando conmigo. Era extraño pensar que, meses antes, yo estaba atrapado en una cama, inconsciente, vulnerable, dependiendo de máquinas para seguir existiendo. Y ahora, estaba allí, caminando con pasos lentos pero firmes, dejando atrás el capítulo más oscuro de mi vida. No necesitaba mirar atrás para saber que ella estaba desmoronándose. Yo podía sentirlo. La caída de ella había empezado en la sala del juez, pero el impacto real vendría después. En el silencio de la casa, en la ausencia del coche, en el peso de la deuda, en la conciencia de todo lo que perdió. Cuando volví a la casa, a mi casa, fue como entrar en un campo de batalla después de la guerra. El lugar estaba vacío, sin alma, sin vida. Todas las cosas que significaban algo para mí habían sido relegadas a rincones, cajas o simplemente ignoradas. Pero, al mismo tiempo, sentí una paz extraña. Esa casa, que antes era un escenario de dolor y humillación, ahora me pertenecía otra vez, legalmente, emocionalmente y espiritualmente. Caminé despacio, tocando las paredes como quien vuelve a encontrar algo que creyó perdido para siempre. Cada detalle parecía distinto, pero por primera vez esa diferencia no dolía. Era un nuevo comienzo. Días después, el oficial llegó con las cajas de vuelta. Cajas que, irónicamente, habían sido despreciadas por ella cuando me entregaron las sobras de mi vida, pero ahora eran devueltas como bienes oficiales, con recibo y firma. Abrí una de ellas y encontré mi guitarra. No estaba en el mismo estado de antes, pero estaba allí. Cuando mis dedos tocaron las cuerdas, sentí algo dentro de mí encajarse, como si cada parte de mi historia volviera al lugar correcto. Era curioso pensar que la venganza no estaba en verla sufrir, sino en recuperar todo aquello que ella intentó borrar. Unos días después, ella me buscó. No en persona, claro. No tuvo el valor para eso. Pero me envió un mensaje largo, lleno de disculpas, arrepentimientos improvisados e intentos desesperados de justificar lo injustificable. Era un texto confuso, contradictorio, con esa mezcla de vergüenza y manipulación que ella siempre había usado tan bien. Leí cada línea con calma, sin rabia, sin dolor, solo con lucidez, porque la verdad es que, en ese momento, yo ya no sentía nada por ella, nada, ni amor, ni odio, ni resentimiento, solo distancia. Y esa, amigo, es una forma de victoria que nadie puede fingir. No respondí, no porque quisiera herirla, sino porque ya no había nada que hablar. El silencio fue mi respuesta, un silencio que decía todo lo que necesitaba decir. Se acabó. Y no era ese «se acabó» que uno dice por rabia, esperando que la otra persona corra detrás. No, era un «se acabó» tranquilo, maduro, definitivo. El tipo de final que libera. Y, por primera vez, entendí que la verdadera venganza nunca fue hacerla sufrir. La verdadera venganza era haber sobrevivido a todo aquello, y haber renacido más fuerte, más consciente, más entero de lo que ella jamás imaginó. La vida comenzó a entrar en su lugar, con una naturalidad que me sorprendió. Despertar sin un peso en el pecho. Volver a trabajar poco a poco. Reorganizar la casa a mi manera. Comprar de nuevo algunos objetos que ella había vendido. Tirar otros que no tenía sentido conservar. Era como reconstruir un castillo después de un terremoto, solo que esta vez, piedra por piedra, con intención, con propósito, con madurez. Y cada decisión que tomaba era un recordatorio silencioso de que, en el fondo, yo había ganado. No ella,
No el amante, yo, mi fuerza, mi resiliencia, mi capacidad de seguir adelante. Un día, mientras ordenaba la sala, encontré la foto rasgada que estaba en la caja. Me detuve unos segundos, mirando la mitad que quedaba, y, por primera vez, no sentí dolor. Sentí gratitud. Gratitud porque, al final de todo, cada traición, cada frialdad, cada abandono, cada caos, me habían traído hasta allí, a una versión de mí más fuerte, más lúcida, más consciente de mi valor. Dejé la foto en el cubo de basura sin dudar. Y, al escuchar el sonido de la caída, entendí que ese era mi último adiós, silencioso y completo. Al final de esa noche, me senté en la terraza, la misma terraza que imaginé tantas veces como escenario de una vida que nunca ocurrió. Miré el cielo, respiré hondo y sentí algo que durante meses parecía imposible: paz. No la paz ilusoria que fingía tener cuando estaba con ella, sino la paz real, sólida, esa que nace cuando entiendes que sobreviviste a la peor versión de la vida, y aún así lograste levantarte. Y, en ese silencio dulce de la noche, pensé en una frase que surgió como un susurro dentro de mí: la vida siempre vuelve, y cuando vuelve, cobra con intereses. Y en ese instante supe, mi historia no terminaba con su caída, terminaba con mi renacimiento.